De esa cuenta es que si ustedes analizan todo lo que hemos hablado, necesariamente les va a llevar a que hay dos árboles, hay dos señores. Pero lo interesante es que dice que todo árbol por su fruto es reconocido. Y que necesariamente ustedes tienen que entender que por más que digan que Jehová es misericordioso, si ustedes leen su Biblia, en él no existe la misericordia. Éxodo capítulo 15, versículo 32 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Basado en su comprensión de lectura, ¿hubo misericordia en Jehová? ¿Realmente encuentran ustedes que Jehová... Bueno, entonces, ¿realmente hay misericordia en Jehová que manda a matar a un hombre en día de reposo? Miren lo que ustedes necesitan aprender. Está homicidio. 21. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Escuchen esto. En el versículo 19 comienza diciendo esto: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 21, envidias, homicidios. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre ser un homicida y ser un asesino? Entonces la mayor parte de personas, como no entienden qué significa un homicida, cuando una persona no entiende qué significa ser homicida, entonces necesariamente no saben de qué está hablando Jesús cuando dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por esa razón yo le digo a las personas: miren, si ustedes necesitan entender que el diablo es el Dios del Antiguo Testamento, escuchen esto: homicida, causante de la muerte de alguien. Entonces, si leemos Números capítulo 15, versículo 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. ¿En dónde encontramos nosotros el día de reposo? En el Éxodo capítulo 20, entre los 10 mandamientos que dio Jehová. ¿Cuál es el pecado de este hombre? Que él quebrantó el día de reposo. Y como no sabían qué hacer con ese hombre, dice que lo pusieron en la cárcel. Y como Jehová hablaba con Moisés, entonces Moisés consultó con Jehová: ¿qué vamos a hacer con este hombre que no respetó tu ley? No santificó el séptimo día. Ustedes que dicen que Jehová es misericordioso, que Jehová es compasivo, ¿ustedes creen que Jehová tuvo misericordia con este hombre? Escuchen la sentencia para este hombre.
No lo mandó a matar el diablo, lo mandó a matar el tetragramatón. Fue este ser quien mandó a matar a ese hombre. Y Jehová dijo a Moisés, y el Señor dijo a Moisés, y Yahvé dijo al Señor, y Yahvé dijo al Señor: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. ¿Quién es el que mandó a matar a ese hombre que quebrantó el séptimo día? Fue Jehová. ¿Quiénes fueron los que lo mataron? Toda la congregación de Israel. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿quién es el homicida en Números capítulo 15, versículo 32 al 36? Identifiquen ustedes al homicida. El homicida es Dios, el homicida es el Señor, el homicida es Yahvé, el homicida es Jehová. ¿Y quiénes son los matones? ¿Quiénes son los asesinos? El pueblo de Israel, los que tomaron piedra y mataron a este hombre. Por esa razón Jesús fue claro en decirle a los judíos que habían creído en él. Escuchen lo que les voy a decir a continuación. Ustedes que son cristianos, y esta pregunta es para cristianos, los que dicen que son cristianos, ¿quién es el padre de ustedes? ¿Aceptan ustedes que Abraham es el padre de ustedes? Entonces la gente generalmente cuando van al templo dicen que el padre de ellos es Abraham, porque ellos se creen judíos, pero no lo son. Son sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son los que se creen ser judíos y no lo son? ¿Quiénes son los que tienen ese pensamiento? Pues los que tienen ese pensamiento son los que dicen que Abraham es el padre de ellos. Por esa razón hay un mensaje fuerte para mucha gente. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Y quiénes son los que dicen ser judíos y no lo son? Pues todos los judíos cristianos. No son del pueblo de Israel, pero quieren ser de Israel. Pero su Biblia les dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos. ¿Y quiénes son los que dicen ser judíos? Los que dicen que son cristianos. Ellos dicen: nosotros somos injertados en el pueblo de Israel. ¿Y para qué quiere usted pertenecer a ese pueblo? Pues para convertirse en un sinvergüenza, en un ladrón, porque esa gente se dedica a eso, esa gente se dedica a robar, se dedica a matar, se dedica a destruir, porque es la enseñanza que les dio su padre. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces, partiendo de que mucha gente ha leído Gálatas capítulo 3 y dicen: es que nosotros somos hijos de Abraham por la fe.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que creen en la mentira son engañados con el creyente Abraham. Porque la fe es otra mentira. Por esa razón, ustedes para poder entender lo que yo hablo, tienen que analizar toda su Biblia. Hebreos capítulo 11. Se habla de los héroes de la fe. Pero todos ellos fueron engañados. ¿Y por qué? Porque ellos se sometieron a la potestad, al dominio del tetragramatón, al dominio de Jehová, Yahvé, el Señor Dios. Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Si no recibieron lo prometido, significa que los engañaron. Entonces, ¿quiénes son los otros engañados? Los judio-cristianos. Los que piensan que este es el Padre, pero ustedes hoy van a entender mi mensaje. Por esa razón, miren, esto se está poniendo buenísimo y necesito que ustedes compartan el link de la transmisión. Envíenlo a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus parientes. Envíen el link de la transmisión y gracias a los que están en Visión Celestial YouTube, gracias por compartir el link de la transmisión. Ayúdenme a compartirlo, por favor. Envíenlo por WhatsApp, envíenlo de alguna manera para que otras personas se unan con nosotros. Y por supuesto los que están en Facebook, gracias a todos los que están allá en Facebook que se unen con nosotros para compartir el link de la transmisión. Son ustedes maravillosos. Gracias por formar parte del gran despertar mundial. De verdad, es maravilloso saber de todos los que trabajan para poder hacer que esto sea posible. Así es que gracias a todos los que se están uniendo con nosotros, a los que están en TikTok, pónganle tap a la pantalla para que este mensaje llegue a más personas en el mundo. Bueno, partiendo de que todos quieren ser hijos de Abraham, y lo que no saben es que este tetragramatón hizo un pacto con Abraham para poder engañar a toda la humanidad. Pero la única manera de entender es que usted conozca toda su Biblia. Y este texto es muy bonito porque dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Y qué son? Sinagoga de Satanás. En ese lugar se adora al tetragramatón. Por esa razón, Jesús fue claro en hablar a los judíos que habían creído en él. Entonces, si usted se siente un judío, si usted me dice a mí es que yo soy Israel por la fe, pues entonces usted fue engañado. Ahora usted debería escuchar la voz del que usted dice que es su maestro, que es su Señor. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces, estos judíos que habían creído en él, ¿son cristianos o no son cristianos? Por supuesto que son cristianos, porque se supone que han creído en Jesús el Cristo. Pero escuchen ustedes lo que Jesús les dice a estos cristianos, o sea, a ustedes: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, como yo lo que necesito es que ustedes entiendan esto, entonces ahora surge ahí está. Ahora ya pude marcar que hay un padre que es el diablo y necesariamente debe haber otro padre que no sea el diablo. Por esa razón yo les dije: todo árbol por su fruto es reconocido. Ahora me dicen que hay un padre que es el padre de los judíos que habían creído en Jesús el Cristo,
pero que ese padre es el diablo. Y como todo árbol por su fruto es reconocido, entonces me dice que este padre que es el diablo, dice que es homicida. Entonces voy a anotar homicida. Pero también dice que es padre de mentira. Bueno, ahí está, ya lo marqué. Ese padre de los cristianos, o sea que ellos dicen, Francisco, estás blasfemando contra Jehová, estás blasfemando contra Dios. Pero no soy yo el que está diciendo eso. Es el que ustedes dicen que es el Señor de ustedes, que es el maestro de ustedes. Les dice a ustedes que son ustedes hijos del diablo, hijos de vuestro padre el diablo. Él es homicida y es padre de la mentira. Porque si hablamos de ese padre que Jesús vino a dar a conocer, que es Juan capítulo 4, versículo 24, que dice que Dios es espíritu. Pues ese Dios que es espíritu, ninguna mentira procede en él. Así dice su Biblia. Ninguna mentira procede de la verdad, porque si se supone que es la verdad, entonces necesariamente ninguna mentira procede de la verdad. ¿Han escuchado ustedes ese texto que dice que ninguna mentira procede de la verdad? Escuchen esto. Versículo 21. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. No os he escrito como que si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Ahora escuchen, porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice que ninguna mentira. En la verdad no hay mentira. Porque la mentira no es de aquel que está en la verdad. La mentira es del diablo, que es el padre de los judíos que habían creído en Jesús el Cristo. Y si usted ha creído en Jesús el Cristo y usted es un cristiano que piensa que este Dios es su padre, pues necesariamente usted tiene que aceptar que el diablo es su padre, que él es un homicida y que es padre de la mentira. Ahora bien, ahora escuchen. Para las personas que han estado en el en vivo, pongan mucha atención. ¿Por qué este Dios fue formado? Este Dios que encuentran aquí, ese Dios fue formado. Y eso lo dice Isaías capítulo 45. Dice, antes de mí no fue formado Dios. Isaías capítulo 43, versículo 10. Ahora, ¿cómo les voy a demostrar que este Dios fue formado? Isaías capítulo 43, versículo 10 dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué entienden ustedes? Antes de mí no fue formado Dios. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿dónde fue que se formó ese Dios? Ese Dios se formó en Egipto. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron por qué Jehová se presentó en un desierto
Pero en Egipto, ¿alguna vez ustedes se preguntaron cómo es posible que Jehová se presentó en un desierto, pero ese desierto no era Israel? Lo interesante es que este Moisés, para poder trabajar ese engaño, él llegó al palacio del rey en Egipto, aprovechando todo el conocimiento que se le dio. Necesariamente él mató. Pero en ese proceso, en esa etapa de su huida como asesino, se encontró supuestamente con Jehová. Pero lo importante es que ustedes necesitan entender, escuchen esto, Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Cuál era el trabajo de este hombre llamado Moisés? ¿Cuál era el trabajo que él hacía? Apacentar ovejas. Pero las ovejas, ¿de quiénes eran? De su suegro. Pero dicen que el suegro de Moisés era un sacerdote. Ahora sí se pone interesante el mensaje. Porque necesariamente yo tengo que entender que tengo yo a un sacerdote y tengo a Moisés. Aquí tengo a los dos. Tengo a un asesino y tengo a un sacerdote. ¿Y qué se necesita para poder gobernar una nación? Para poder gobernar una nación se necesitan tener sacerdotes y se necesita el poder militar. Moisés fue un militar, un hombre que tomaba espada y mataba. Entonces, entre este asesino y este sacerdote comenzaron a crear un plan. En ese plan estaba crear a Jehová. El plan de este asesino junto con su suegro, el sacerdote, era formar a Jehová, formar el engaño para la humanidad. Por esa razón, este Dios que se llama Jehová fue formado aquí. Estaba el sacerdote de Madián y estaba el asesino de Moisés. Por esa razón, recuerden que el plan es que Jehová busca gente vil. Ese es el tipo de hombre que busca a Jehová. Siempre ha buscado asesinos. Saúl, cuando decidió no matar, cuando él aplicó misericordia, fue desechado. En su lugar fue asignado David, porque David era un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Y eso qué significa? Un asesino. Entonces necesariamente yo tengo que entender que este sacerdote junto con Moisés comenzaron a planificar cómo llevar a Jehová para que todo el mundo aceptara que es Dios. Y lo interesante entonces es que en ese mismo capítulo, el que se presentó a Moisés, el texto dice que fue un ángel. Pero ese ángel en ese mismo capítulo le llaman Dios, le llaman Señor
le llaman Yahvé, le llaman Yahweh. En el versículo 2 dice, y se le apareció, ahora escuchen, tiempo, vamos a seguir analizando esto, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas del desierto, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Qué raro, ¿verdad? De que cada vez que se habla de que va a aparecer este Dios, siempre se necesita de un monte. Por esa razón, yo no sé por qué la gente no entiende cuando Jesús fue tentado y dice que lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. Pero es que en todo hay muchos relatos bíblicos donde Jehová llevó a Abraham a un monte alto y le mostró igual, alza tus ojos donde puedas ver que todo eso te lo voy a dar, le dice. Pero aquí sucede lo mismo, solo que si ustedes analizan, ¿quiénes son los que están en la cúspide aquí? El sacerdote de Madián, que es Jetro, el suegro de Moisés, y Moisés, un asesino y un sacerdote. Entonces, si ustedes pudieran entender hoy mi mensaje, yo creo que ustedes se van a poner bien felices, porque resulta de que ahí está. Así es como funciona y como gobiernan el mundo. En este monte está el presidente de tu país. Y en este otro monte, en la Iglesia Católica, el que está a la cumbre de la montaña se llama el Papa Francisco. Y si usted es un testigo de Jehová, usted es un adventista, debe haber un pastor, debe haber la persona que inventó la pirámide. Cuando yo logro entender esto, entonces digo, ¿quiénes son los que estaban aquí? Porque dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Este hombre dice que llegó hasta Horeb, pero ¿qué es Horeb? Monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Entonces ahora dice que aquí está Moisés, el ángel de Jehová. ¿Quiénes son los que están ahora aquí? Aquí está Moisés. ¿Y con quién está Moisés? Con el ángel de Jehová. ¿Y qué es un ángel? Un mensajero. Entonces, ¿por qué ustedes no se detienen a pensar, ¿este ángel realmente es un ángel o es el sacerdote de Madián? ¿O es el plan que ellos idearon para decir, necesitamos conquistar el mundo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesitamos quitarle su dinero. ¿Y cómo le vamos a quitar el dinero a la gente? No es posible quitarle el dinero a tanta gente. Entonces viene el sacerdote con el asesino, dicen, claro que se lo vamos a quitar. Les vamos a presentar a Dios. Les vamos a decir que es Dios quien nos envió. Entonces, cuando a una persona se le dice que es Dios el que envió al mensajero, entonces, como dicen, se le moja la canoa, se excita, se le alborota sus entrañas. Pero la gente no se pone a pensar, ¿pero qué verdad hay que este hombre se le apareció Dios? Pero lo que es que no es Dios. De hecho, la misma Biblia dice que no es Dios. El que se le apareció es un ángel. Ahí dice,
Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el que está aquí? El ángel de Jehová. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora escuchen. Viendo Jehová, viendo el Señor, viendo Dios. Entonces el ángel lo están transformando en Dios, en Señor, en Jehová. No sé si están entendiendo eso, porque miren, la gente le cuesta tanto entender una lectura que hay veces que ni siquiera con peras y manzanas. Primero que usted tiene que enfocar es su visión. Por esa razón, quítese ese sueño de Jehová que no les deja ver. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces estamos en el monte Horeb. Y el versículo 2 dice: se le apareció el ángel de Jehová. ¿A quién se le apareció? A Moisés. Entonces ahora tenemos dos personajes. Tenemos el ángel de Jehová y Moisés. Pero este ángel ahora lo convierten en Dios. Escuchen el versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Ahora, viendo Jehová, pero no es el ángel de Jehová, no le quitaron ángel. Para que usted psicológicamente, para que usted mentalmente acepte que es Jehová, que es Dios. Viendo el Señor, viendo Jehová, no, pero ¿cómo si es un ángel? ¿Por qué no me vuelven a decir? Y viendo el ángel que él le iba a ver, eso no es lo que dice. Lo llamó Dios de en medio de la zarza. Pero ¿quién es el que está en medio de la zarza? ¿Acaso no es el ángel de Jehová? Regresen al versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora dicen, y lo llamó Dios. Pero ¿cómo que yo lo llamó Dios? Pero si es un ángel. Pero la gente no cuestiona, la gente no pregunta, la gente dice, amén, aleluya, gloria a Dios. O sea que la gente tiene ese gran problema de que no tiene comprensión de lectura. Que la gente, por más que dice que tiene ojo, ¿de qué le sirve su ojo si su mismo Jehová les dice? Ustedes son como el ídolo que adoran. Es como el oro que adoran. Ustedes tienen ojo, pero no miran. Tienen oído, pero no oyen. Pero ¿quién es el que los embruteció? Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar. Personas que me están escuchando, que tienen su Biblia delante de ellos, pero no quieren aceptar lo que su Biblia dice. Entonces dicen que yo soy el hereje. Pues si usted es el que no acepta lo que su Biblia dice, le estoy enseñando a leer. Es lo único que yo estoy haciendo, enseñándote a leer, cosa que tu maestra no te enseñó, que tu profesor no te enseñó, que yo lo estoy haciendo porque yo en mi corazón siento que es mi responsabilidad ser parte de la mentira. Vuelvo a leer por última vez. El que lo entiende, pues qué bueno. Y se le apareció el ángel de Jehová. Pero ese ángel de Jehová
En el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué la causa? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de una zarza. Están endiosando al mensajero. Están endiosando al ángel. Y para mí que ese ángel es el suegro de Moisés. Ahora, estaban endiosando al ángel. Por esa razón yo le digo a las personas, si ustedes entienden que el tetragramatón, esto miren, este no es Dios. Y su Biblia está lleno de versículos donde dicen que no es Dios. Por esa razón, este mismo ser, ahora ustedes se mueven a Éxodo capítulo 19, en el versículo 20 vuelve a decir, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. ¿Se dan cuenta? Cada vez que aparece, aquí apareció en el monte Horeb. Ahora está en el monte Sinaí. Pero ¿qué cosas más? Vamos a ponerle nombre para que ustedes se vayan entendiendo. Monte Horeb. Ahora está en el monte Sinaí. Pero qué cosa tremenda que este ser cada vez que se manifiesta, siempre lo hace sobre una montaña. Ahora estaba en monte Horeb, ahora en el monte Sinaí. ¿Y qué dice en el Éxodo 19:20? Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y si ustedes mueven su Biblia, en el capítulo 20, le entrega los 10 mandamientos, y en el versículo 22 le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿A qué se le llama cielo en la Biblia? A la cúspide de la montaña. Ahora necesito que quede claro 19:20. 19:20 dice que está Moisés, ¿con qué? Con Jehová, con Dios o con el Señor. ¿Quiénes son los que están encima del monte Sinaí? En la cima del monte Sinaí está Moisés con Jehová. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, ¿con quién habló Moisés? Éxodo capítulo 33. En Éxodo capítulo 33 dice que Moisés, en el versículo 11, escuchen, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Entonces todos los pastores que ahora ya no saben cómo defender su religión, dicen, no, es que no lo hablaba cara a cara. Pero ahí, ¿qué dice el texto? Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Y qué significa hablar cara a cara con alguien? Como cuando usted habla con su hijo, como cuando usted habla con su hija, como cuando usted habla con su pareja. Eso es hablar cara a cara. ¿Y cómo ustedes aceptan las mentiras del pastor? En vez de aceptar lo que ustedes están leyendo. Si mi Biblia dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, pues, ¿y cómo lo voy a interpretar de otra manera fuera de lo que dice? Vino una persona en el live un día y dice, pero si seguís leyendo, allá en el versículo 20 dice, no podrás ver mi rostro para que no me verá hombre y vivirá. Por eso Jesús dijo, es que este es padre de mentira.
Porque necesariamente, ¿en qué momento se convierte en mentiroso? Cuando dice una cosa y dice otra. Entonces la gente lo que no tiene es sabiduría para defender su postura. Pero si ustedes conocen su texto bíblico, entonces viene un pastor y dice, no, lo que pasa es que hay que leer todo el capítulo. ¿Y para qué quieres que yo lea todo el capítulo? Es que si lees el versículo 20 dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero ¿acaso este libro no fue inspirado por Dios? Entonces dicen es que la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué Dios no se pone de acuerdo? ¿Hablaba con él cara a cara o no hablaba? Entonces Jesús es el que tiene la respuesta. Y Jesús dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque él no ha permanecido en la verdad, dice. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo el tiempo vive hablando puras mentiras, puras pendejadas este Dios. Primero que hablaba con él cara a cara y que después que no le va a ver cara porque no, se va a morir. Entonces, ¿qué verdad hay en su Biblia? Entonces, el único que tiene respuesta para eso es Jesús. Jesús dice, vuestro padre es el diablo. Dice una cosa, dice otra, de todas maneras termina en pura mentira. Eso es lo que Jesús dijo. Si ustedes necesitan defender su postura y decir, ¿y cómo me voy a defender de cuando el pastor me dice a mí? Pero miren, si leen el versículo 20, vamos a seguir leyendo el versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Y cuál es el lado contrario de ese versículo? ¿Alguna vez ustedes se pusieron a pensar cuál es lo contrario de ese versículo? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia, pero también voy a matar al que yo quiero matar. Seré clemente para con el que seré clemente, pero también seré vengativo con el que yo seré vengativo. O sea, en otras palabras, ustedes tienen que trabajar su mente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces ustedes dicen, pero entonces, ¿el Éxodo 33 es verdad o es mentira? ¿Cuál de las dos cosas tengo que creer? Simplemente es mentiroso, porque es el diablo, es el engañador. Ahora, pero seguimos. Hablaba Moisés a Jehová cara a cara, está bien. Pero no solo eso, sino llegamos a Hechos capítulo 7, versículo 38. En Hechos capítulo 7, versículo 38 dice esto. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. ¿Con quién estuvo? Con el ángel. ¿Cómo así? Momento. Entonces, necesariamente, el problema... Ya se cayó mi hoja. Lo voy a recoger porque me sirve. El problema de este mensaje no es conmigo. Mucha gente dice que yo malinterpreto la Biblia. Yo les digo, yo no necesito engañar a la gente. ¿Para qué les voy a engañar yo a ustedes? ¿Cuál sería mi fin? ¿Qué gano yo si logro engañarlos a ustedes? Entonces yo lo único que les enseño es Éxodo 19, 20.
Hechos 7:38. Ahí está. Miren, su texto bíblico es su Biblia. Éxodo 19:20 dice, descendió Jehová. ¿Quién descendió? Jehová. Pero en Hechos 7:39 dice que este Jehová es un ángel. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel. Ahora tengo que ponerle ángel, aunque la gente le duela. Ahora este que para muchos era Dios, en Hechos 7:38 se convierte en ángel. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. ¿Y con quién estuvo? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Seguimos estando en el monte Sinaí. Lo único es que la Biblia dice que este Jehová es un ángel. Si ustedes tienen Biblia que dice Yahvé, Yahweh, Señor, Dios, Hechos 7:38 sostiene que es un ángel. Ahora, ¿y esto qué es? El gran engaño de la humanidad. ¿Esto qué es? El manual para conquistar el mundo, utilizando la palabra Dios. Por esa razón, Isaías 43:10 dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, porque hoy los mentirosos llegan a su final y entonces aquí se termina el negocio de la religión. Ahora vamos a ponerle que este es Yahvé. Así está la pirámide. Así les han enseñado. Bueno, ahora vamos a ir a lo que toca que enseñarle a los hombres, y mi agradecimiento para todos los que se unen con nosotros para este propósito. Gracias por el cariño, por el aprecio, porque yo sé que hay personas maravillosas en este despertar. Nosotros tenemos que entender que Dios fue formado, fue creado. Pero para que una mentira sea aceptado por la humanidad, hay que ponerle verdades. Porque si yo no incluyo verdad en mi mentira, ¿y quién me va a creer? Nadie. Pero si yo digo que estoy hablando de Dios, y si logro convencer a la gente que es el creador de los cielos y la tierra, entonces se convertiría en un gran negocio para mí. Y eso es lo que es la religión. La religión es un gran negocio. Por esa razón, el que logra entender la Biblia se hace millonario. Y quizás hayan personas aquí que están aquí, pero no con el interés de ayudar a los hombres, sino con el interés de hacerse millonario. Y qué mejor que usted a través de visión celestial logra comprender su Biblia y usted se vuelva millonario, no hay problema. De todas maneras, cada uno conoce su integridad, conoce su corazón. Si yo comprendo que este Dios fue formado, entonces ahora ustedes van a entender cómo es que opera el engaño en el mundo. ¿Por qué es impronunciable? Es impronunciable porque al decir impronunciable, entonces lo podemos vender como Dios, lo podemos vender como el Señor, lo podemos vender como Jehová, lo podemos vender como Yahvé, lo podemos vender como Yahweh, lo podemos vender como el Yod Hei Bab Hei. Y lo que se trata es vender. Por esa razón, ¿cuántas versiones de Biblias hay en el mundo?
Pues si ustedes quieren que les mencione algunas de las que yo tengo aquí, escuchen pues. La Biblia de las Américas, Biblia del Jubileo, Dios habla hoy, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Biblia viva, traducción, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, nueva versión internacional Castilian, palabra de Dios para todos, la palabra España, la palabra Hispanoamérica, Reina Valera contemporánea, Reina Valera 1960, Reina Valera revisada de 1977, Reina Valera 1995, Reina Valera antigua, traducción en lenguaje actual, Biblia de Jerusalén, Biblia del pueblo de Dios, Biblia latinoamericana. Entonces, la Biblia del oso también lo tengo acá. Entonces, si se dan cuenta cuántas versiones de Biblia hay, entonces el decirle a los hombres que el tetragramatón es impronunciable es lo que ha podido crear tantas versiones de Biblias en el mundo. La que yo tengo es la que más se acerca a la verdad. Entonces viene otra persona y compra el libro. No es que el que ustedes tienen dice Jehová, el mío es Yahweh. Ahora la gente quiere comprar esa Biblia que dice Yahweh. Ahora que supieron que Jehová es Satanás, entonces dicen, no, el mío no dice Jehová, el mío dice Dios. Y viene otro, dice, no, el mío dice Señor. Entonces comienza la gran discusión y todo mundo comprando Biblia, aprovechando que no se ponen de acuerdo. O es impronunciable, o es Dios, o es Yahweh, o es Jehová, o es el Señor, o es Dios. Mientras tanto, dice que en río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, en tanto que la gente está discutiendo que si es Yahvé, que si es Dios, que si es Señor, las empresas están vendiendo más Biblia que antes. Por esa razón, la Biblia es un manual para engañar, ya acéptenlo. Si ustedes no lo aceptan, espero que lo acepten hoy. Ahora, para poder crear una religión, más de 4.500 religiones en el mundo. Entonces respondan a esta pregunta sencilla. Si la verdad, si es verdad, escuchen esto, si es verdad que este libro es palabra de Dios, entonces, ¿por qué todas las religiones lo usan y lo acomodan según sea su interés? Los católicos, Biblia católica latinoamericana, Biblia católica Jerusalén, Biblia católica el pueblo de Dios, Biblia católica la Santa Biblia. Entonces, si este libro en verdad trata de Dios, entonces sería lo mismo ser testigo de Jehová que ser adventista, porque utilizan la Biblia como manual de conocimiento. ¿Por qué existen los protestantes si se supone que con la religión católica tendríamos todo lo que necesitamos? ¿Y saben por qué existen más de 4.500 religiones en el mundo? Porque los que logran entender, los que logran descifrar que este libro es un manual para engañar, entonces usted ya tiene el negocio. Entonces, si yo le digo a usted que este libro es palabra de Dios, ahora escuchen mi lectura. Los voy a llevar en este momento al Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 35. Vamos, pues. Muevan su Biblia porque hoy van a entender cómo funciona este libro para engañar a la humanidad. Éxodo capítulo 35. ¿Qué mejor
Porque no me van a decir que la gente dice, no estamos bajo la ley. Está bien, no estamos bajo la ley. Pero cuando se trata de dinero, sí que tenemos que leer el Antiguo Testamento. O sea, no estamos bajo la ley. O sea que las enseñanzas de Jehová están en desuso, porque somos cristianos. Pero cuando se trata de pedir dinero a la gente, claro que este libro es el que tenemos que usar. Porque ustedes no van a decir que yo estoy mintiendo. Ustedes son mis testigos. Que cuando ustedes fueron al culto y cuando les pedían para que ustedes le den a Dios, pues usaron este libro y utilizaron este texto de Éxodo 35:4. Habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce. ¿Utilizaron ese texto para recoger dinero, sí o no? Ustedes dicen, ustedes son los jueces. Yo no necesito decirle a la gente que no es cierto, porque así lo hacen. También les utilizaron este texto. Éxodo capítulo 25. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce. Palabra de Dios. ¿Qué sigue? Te alabamos, Señor. Pero ni siquiera saben de qué están hablando. Cuando se trata de dinero, el que está en la cúspide de la pirámide, o sea, el pastor. Por esa razón, en la pirámide de la Iglesia Católica, ustedes van a encontrar al máximo líder. ¿Saben ustedes cómo se llama el máximo líder? Es el Papa. ¿Y cómo se llama el máximo líder en su comunidad, en su congregación? Pastor, apóstol. Pero todas las organizaciones tienen a alguien por encima de ellos. En la Iglesia Católica está el Papa. En los protestantes, testigos de Jehová, adventistas, mormones, siempre hay un líder. El que fundó la organización. ¿Y para qué hay un líder? Van a entender ustedes la gran estafa que se hace a los hombres. Después del Papa, ¿qué sigue? Siguen los cardenales. Después de los cardenales, ¿qué sigue? Siguen los arzobispos. Después siguen los obispos. Después, ¿qué sigue? Presbíteros, dice. Después, ¿qué sigue? Diáconos. Y de ahí está toda la gente. Aquí está la estructura, miren. ¿Lo logran ver, no? Está el Papa, están los cardenales, los obispos, los arzobispos, los presbíteros, los diáconos, de ahí toda la plebe. En la estructura de los protestantes, en la estructura de cualquier otra religión, sucede exactamente lo mismo. Está el pastor, los 12 del pastor, y de ahí los 12 de los pastores, hasta llegar a la conquista de la plebe. Toda religión tiene como propósito conquistar adeptos.
Ninguna religión tiene otro propósito que no es conquistar adeptos. Entonces, para que ustedes entiendan cómo funciona la estafa de la religión, entonces viene el líder religioso, viene el pastor, ordena a sus otros pastores, tienen que traer diezmo, muchachos, tienen que pedirle a las ovejas, hay que pedir lana. ¿Y cómo lo vamos a pedir? Bueno, usen la Biblia. ¿Ustedes no leen su Biblia, pues? La Biblia dice que a Dios hay que honrarlo. Hay que honrarlo con nuestros bienes. A Dios hay que darle lo mejor. A Dios hay que darle oro, hay que darle plata. Entonces viene el líder en su sermón y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. El mensaje va para el pueblo de Israel. Usted está en Nicaragua, usted está en Honduras, usted está en Guatemala, usted está en México, usted está en Argentina, usted está en Chile. Pero usted no espera escuchar la palabra Chile. La Biblia no dice, por más versiones que lean, ustedes no van a encontrar una versión que diga: Jehová habló a Moisés diciendo. Di a los hijos de los chilenos, di a los hijos de los nicaragüenses, di a los hijos de los mexicanos. Eso no existe. Sino está para todos aquellos que fueron engañados. ¿Quiénes son? Los hijos de Abraham. Los que son hijos del padre de la mentira. ¿Acaso ustedes no saben que el maestro de ustedes que dicen que es Jesús el Cristo, no se recuerdan ustedes de su enseñanza, pues? ¿Cómo se atreven ustedes a decirle padre Abraham a Abraham si su enseñanza de ese maestro que dicen ustedes que es su Señor y Salvador, resulta de que él dijo así? Mateo capítulo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Cómo dijo? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Es que Abraham es el padre de la fe. Tu Biblia dice que no le llames Padre. ¿Es la enseñanza de Jesús? ¿O usted no cree lo que Jesús enseñó? Usted no cree ni lo que en su Biblia dice. Si su Biblia dice: no llaméis Padre a nadie en la tierra, yo no sé qué van a hacer ustedes. Pero para los católicos, ay, el Padre Roberto, el Padre Anastasio, el Padre Anacleto. Pero su Biblia dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Es que nuestro padre Abraham, ese es el héroe de la mentira. Su Biblia dice que ellos fueron engañados y que si ustedes van a seguir, van a terminar engañados. Entonces, miren, dice: varón está interpretando este pasaje literal y no es así. ¿Saben ustedes que los charlatanes y mentirosos eso es lo que dicen? Cuando les conviene, que es literal. Y cuando no les conviene, que no es literal. ¿Saben ustedes que este texto, ellos así lo recitan en sus cultos? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. Me va a decir el pastor Santiago, charlatán mentiroso, ¿que es literal o no es literal? ¿Ellos lo aplican literal o no lo aplican literal?
Ellos lo leen así como está y luego pasan la canasta porque dicen, oro es equivalencia de dinero. Como ustedes no tienen oro, entonces traigan su mejor billete. Traigan $100. Traigan 200 quetzales. Traigan 1,000 pesos. Traigan 1,000,000 de pesos colombianos, porque la moneda colombiana no vale nada, que cualquiera es millonario en Colombia. ¿Y por qué aceptan el dinero si no es literal? Ahí dice que hay que llevar oro. Ahí dice que hay que llevar plata. Pero ellos leen eso y ponen su mano para recibir dinero. ¿Sí o no? Lo interesante es que la gente ni siquiera entendió la lectura. ¿Saben ustedes qué es una ofrenda? ¿Alguna vez pusieron ustedes así? Significado de ofrenda. ¿Alguna vez hicieron eso? ¿Saben ustedes qué es una ofrenda? Dice, don que se dedica a Dios o a los santos para implorar su auxilio o algo que se desea, o bien para cumplir con un voto u obligación. Eso es lo que conocen como una ofrenda. ¿Qué significa la ofrenda en la Biblia? Una ofrenda es una donación hecha para una necesidad específica más allá del diezmo, lo que enseña la Biblia. Está bien. Entonces, ahora van a entender ustedes su Biblia. Resulta de que el que está en contra de esto, de este versículo, no soy yo. Es ese maestro que ustedes dicen que es Jesús el Cristo. Son esos padres de la iglesia que ustedes dicen que son los padres de la iglesia. Resulta de que, hablando de Hechos capítulo 7, en Hechos capítulo 17, escuchen esto, versículo 24, miren lo que dice su texto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, todos los líderes religiosos, pastores, sacerdotes, obispos, profetas, evangelistas, predicadores, todos tienen un Dios pordiosero, un Dios que necesita que usted le dé dinero, un Dios que necesita de tu dinero. En cualquier templo que ustedes vayan, no importa si es adventista, mormón, testigo de Jehová, adventista, séptimo día, católico, protestante, todos tienen un Dios necesitado. Miren, el Dios de los que son católicos, ese Dios pide ofrenda, pide limosna. Vamos a recoger nuestra limosna. Ni siquiera entienden qué es una limosna. Una limosna es lo último que se le puede darle a un pordiosero. Vamos a recoger nuestra ofrenda. ¿Y para quién es tu ofrenda? Para Dios. ¿Y qué Dios estás adorando? El tetragramatón, el Dios de los judíos. Este es un saqueador, este es un ladrón. Pero su misma Biblia dice que hay entonces lo que yo les vengo enseñando a ustedes. Y que muchas personas, por más que yo les enseñe con peritas y manzanas, les cuesta entender su libro. Y espero que hoy
alguna persona en el mundo pueda despertar de este sueño profundo. Bueno, ya tengo muchas hojas y entonces vamos a ver en dónde está la hoja de los dos señores. Porque resulta de que esto es importante. Los dos señores, aquí están. Los dos señores. Y Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Lo interesante es que el Dios del Antiguo Testamento, en el Éxodo 35, 4, dice que le des oro, que le des plata, que le des bronce. En el Éxodo 25, 1, 2, 3, dice que le des oro, que le des plata, que le des bronce. Que le honres con tu primicia. Pero en Hechos 17, 24, entonces necesariamente tienes que tomar una decisión. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, ustedes no pueden servir a dos señores. Y la gente hasta el día de hoy ni siquiera ha podido entender que en su Biblia hay dos señores. ¿Y cómo puedo comprender que en mi Biblia hay dos señores? Porque necesariamente basado a los textos que usted ya señaló, que usted ya marcó, y espero que lo esté haciendo, vuelvo a repetir, Éxodo 35, 4. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. ¿Para quién es esa ofrenda? Para Jehová. Entonces necesariamente yo tengo que poner en mis dos señores a un Jehová, a un Yahvé, a un Dios, a un Señor. Pero ¿acaso ustedes no saben que Jesús el Cristo es la excelencia de la sabiduría? Él sabía que un día, cuando visión celestial revelaría que Jehová es Satanás, entonces los pastores saldrían con su jalada. Es que esa Biblia tiene muchos errores. Tenemos que usar la Biblia que dice Señor. Pero Jesús los atrapó antes que crearan su Biblia. Jesús es la inteligencia, es la sabiduría y dice, ninguno puede servir a dos señores. Entonces el trabajo del lector es determinar los versículos que hablan de esos dos señores. Y ya encontré yo al primero, Jehová. Ese es un señor. Para mucha gente es Dios, es Señor, el impronunciable Hashem. Pero este Dios dice, y habló Jehová a Moisés, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. O sea que Jehová pide dinero, ¿sí? Escuchen lo que dice su texto. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. ¿Y qué quiere Jehová? Oro, plata, bronce. Y no solo eso. Éxodo capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, bronce. Entonces encontramos que Jehová pide oro, pide plata, o sea, pide dinero, pide dólares, pide lempiras, pide colones, pide euros, pide, ¿qué más? O sea, donde exista una persona hablando de Dios, pide dinero. El problema es que no es visión celestial. Si usted tiene algún problema contra mí, usted tiene que saber que el problema no soy yo. El problema es tu Biblia. Porque Hechos 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo. Entonces la pregunta para todos los que me están escuchando, ¿y quién es el que hizo el mundo según ustedes? Para todos, el que hizo el mundo es Jehová. Pero también existen dos que dicen que hicieron el mundo.
Por esa razón yo le digo a las personas necesariamente, ustedes tienen que leer más su Biblia. Porque hay versículos que dicen que fue Jehová el que hizo los cielos y la tierra. El problema es que Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, basado a Juan capítulo 1, dice que todo fue hecho por aquel que es la palabra, que es el Verbo. Pero que ese Verbo se hizo carne y se manifestó a los hombres en un hombre llamado Jesús el Cristo. Entonces ya tienen otro conflicto. Pero no solo eso. Continúa el conflicto más grande. Entonces que este Dios que se conoce como el Verbo, como la palabra, como ese Dios grande, que es espíritu, según Juan capítulo 4, versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces claramente nos está identificando que hay un Dios que mora en templo. ¿Y quién es ese Dios que mora en templo? Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 13. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que habites para siempre. Significa entonces, hablando de Jehová en el versículo 12, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. ¿Quién es el Dios que mora en templo? Jehová. Pero hay otro que es la palabra, que es espíritu, que es el Verbo, que es el que hizo todas las cosas. Y entonces de eso es que Hechos capítulo 17 versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿A qué Dios adoran en el templo católico? Adoran al tetragramatón, adoran al que mora en oscuridad. ¿A qué Dios adoran los que van a la iglesia de Dios Evangelio completo? Al tetragramatón. El padre de ellos es el asesino, el homicida. Porque ese Dios necesita que le honren con dinero, necesitan que le honren con plata. Pero el verdadero que está en cada uno de nosotros, porque Él está en nosotros, su esencia, su espíritu. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces la pregunta, ¿ustedes a quién sirven? Pues a Jehová, a Yahweh, al tetragramatón, al Dios de los judíos, que le edificaron templo en Jerusalén. Y de ahí salió la idea de todos que hay que edificar un templo. ¿A qué Dios sirven?
al diablo, a Satanás. Pero ¿quién es ese Dios? Tu líder religioso. Este Dios es este hombre. Por esa razón Tesalonicenses dice que llegaría a manifestarse el inicuo. Por esa razón, escuchen, ahora yo creo que van a entender ustedes este texto. Muy bonito. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y hoy el hijo de pecado, el hijo de perdición, lo pueden visualizar porque es tu pastor, es el líder que te engañó, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo pasar por Dios. Si ustedes comprendieran este texto, entenderían que el que se sentó como Dios es el pastor, es el líder religioso. Por esa razón ellos no contemplan el maldecir a los hombres utilizando Malaquías capítulo 3. Pero se les olvidó la enseñanza de aquel que dicen: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dicen que son cristianos, pero ni siquiera entienden quién es Cristo. Resulta de que las enseñanzas de Jesús, si de verdad fueran cristianos, entenderían que hay un Dios que maldice y hay un Dios que te enseña que no tienes que maldecir. Jesús en Lucas capítulo 6 versículo 28 dice: bendecid a los que os maldicen. ¿Y quiénes son los que se dedican a maldecir? Los que están en la cúspide, los que por avaricia harán mercadería de vosotros. Ellos son los que viven maldiciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y como ellos saben quién es el Dios de ellos, saben quién es el Dios del Papa, de los sacerdotes, ustedes no han visto los banquetes que ellos celebran, pues. Dice, miren, escuchen, que todo esto está en su Biblia. A mí no me culpen de nada porque yo no tengo la culpa. Yo no escribí la Biblia. Yo solo vengo a decirles a ustedes lo que dice su Biblia. Dice, escuchen esto: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Cómo dijo? Cuyo Dios, dice, el Dios de ellos es su barriga, es su estómago. Porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Y quién es el Dios de los pastores? Su vientre, su estómago. Hay que dar acción de gracias a Dios. ¿Ustedes creen que Dios, usted mata un ternero, usted mata un buey, usted cree que Dios va a bajar, se va a sentar en la mesa a comer tu comida?
¿Quién es el que se sienta ahí como Dios? Tu pastor. Es el que se pega la gran comida. Cuando hay acción de gracias, el que recibe la mejor parte es el pastor, es el líder de la iglesia. ¿Y quién es ese Dios que él predica? Él está pensando en su barriga, en su estómago. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora escuchen, ¿por qué ellos dicen que son cristianos? Soy de vuestro padre el diablo. Los deseos de él es lo que ustedes quieren hacer, porque es homicida. Es mentiroso, padre de la mentira. Cada vez que habla mentira, de suyo habla. ¿Y cómo lo voy a identificar? Escuchen. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. ¿Será que el hombre le puede robar a Dios? Para mí que no. Pero para los religiosos sí. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Este versículo, ustedes piensan que el Padre, que ese espíritu fue el que puso ese texto ahí. Eso lo pusieron los líderes religiosos para que ustedes no entiendan el robo que están haciendo. Pero ellos se evidencian porque dicen: malditos sois con maldición. Ellos no tienen ningún problema para maldecir. Ignoran que Jesús en Lucas capítulo 6 versículo 28 dijo: bendecid a los que os maldicen. Ignoran que Santiago capítulo 3 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Entonces, si ustedes tienen razonamiento, tienen sentido común, vayan a un nacimiento de agua. Ese nacimiento o es agua dulce o es amarga. Nada más. Entonces la boca de ustedes o lo van a utilizar para bendecir o lo van a utilizar para maldecir. Pero es que yo soy pastor y aquí dice que malditos sois con toda maldición. Entonces comenzá a razonar. ¿El dinero es para Dios o el dinero es para tu estómago? ¿Realmente ustedes creen que este dinero va a llegar a Dios? Momento. Ahora, aplicando este texto, el pastor o el que está hasta arriba dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes llevan su diezmo, está bien. Ahora vamos a ver líneas que van para arriba, van para el cielo, porque la gente entendió que es Dios el que está hablando. Ahora la gente va a comenzar a mover diezmos para el cielo. Entonces viene el primer diezmo para el cielo. Viene el siguiente, viene el siguiente, viene el siguiente, viene el siguiente. Solo estoy haciendo para que ustedes entiendan cómo es que el dinero va para el cielo. El dinero va para el cielo. Ahí está. Las flechas indican que mucha gente entendió el mensaje y comienza a enviar dinero para el cielo, porque es Dios el que está hablando. Pero ¿saben ustedes hasta dónde, en qué parte del cielo llega a topar el dinero? En la autoridad máxima de la iglesia.
El pastor que fundó la secta, el pastor que lidera la Iglesia Católica, el pastor que lidera Ciudad de Dios, el pastor que lidera Ebenecer, el pastor que lidera es el que va a recibir los diezmos. Por esa razón su Biblia dice, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza. Por esa razón, cuando ustedes analizan su Biblia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Quién es el que se opone contra todo lo que se llama Dios? El tetragramatón. ¿Y cómo se manifiesta? A través de tu pastor. Tanto que se sienta en el templo de Dios, porque ellos dicen que es para Dios. Pero ustedes ya saben que su Biblia dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, tesalonicense, ¿qué te está diciendo en tu cara? Tanto que se sienta en el templo de Dios, porque dice, vamos a construir un templo de Dios. Pero el lugar santo, ese altar, el único que se manifiesta ahí es el pastor, es el predicador, es el profeta. Y él se sienta como que fuese Dios, todos cantando y él escuchando sus alabanzas. Y la gente va a adorar a Dios y el único que está escuchando es su pastor, haciéndose pasar por Dios, porque le dicen a usted que es Dios el que necesita el marmajo, es Dios que necesita un templo, es Dios que necesita un terreno. Y ese dinero que todos dicen, voy a mandar mi diezmo, voy a mandar mi ofrenda, voy a mandar para que llegue a Dios, nunca va a llegar al Padre que es espíritu. Ahí no llega. Porque primero que si Dios es espíritu, es inmaterial. Y si es inmaterial, ¿cómo va a necesitar tu dinero? Si es el creador de todas las cosas, ¿y para qué quiere tu dinero? Si Dios necesita tu dinero, entonces Dios ya dejó de ser todopoderoso, porque necesita de que un hombre le dé un vaso de agua. Por esa razón, el Dios que adoran los pastores es un Dios pobretón, es un Dios necesitado. Por esa razón, ven a Visión Celestial, aprenda a leer tu Biblia. Por esa razón termina diciendo el mensaje, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Recuerden ustedes que la palabra es la lengua como una espada de dos filos, y es tan penetrante, dice, que separa el alma del espíritu. ¿Saben ustedes que todo lo que yo estoy hablando está haciendo una separación de dos tipos de personas? Los que van a decir que este es Dios, aunque ya les demostré que no es, aunque su misma Biblia les dice en su propia cara que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, solo con la lógica de que Dios no habita en templos, entonces ¿a qué Dios va usted a adorar en el templo? Pero usted no necesita darme la respuesta, que yo tengo la respuesta aquí delante de mí. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 dice que es la sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Y qué son? Sinagoga de Satanás. Pero si nosotros somos cristianos, pero tu padre es el tetragramatón, eres sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. En tanto que vas a un templo, estarás en el trono de Satanás. Por esa razón, la hora viene y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. No necesita un vaso de agua tuyo. No necesita que le des nada por cuanto es espíritu. No se puede manifestar en determinado lugar por cuanto es espíritu y está en todas partes. Por esa razón el hermoso Jesús dijo en Juan capítulo 5, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Busquen ustedes en el Antiguo Testamento cuándo se habló de Jesús. Nunca. ¿Y qué es lo que se habló? Que si viene alguien haciendo milagros y esos milagros se van a realizar, pero te dice, vamos en pos de dioses que no conocieron tus padres, el tal debe morir. Y eso es lo que pasó con Jesús. Le dieron muerte, lo asesinaron, porque él vino a anunciar un mensaje totalmente diferente a lo que los líderes religiosos estaban pregonando. Pero el tiempo no ha cambiado. Llegó Francisco revelando el mismo mensaje que les trajo Jesús el Cristo, y la gente no lo recibe. El tiempo no ha cambiado. Así es que si usted entendió el mensaje, bienaventurado y dichoso es usted. Por esa razón, gracias a todos los que se han unido o se están uniendo con nosotros. Tenemos más de 190 personas en Visión Celestial TikTok. En esta cuenta tenemos 83 personas. En Visión Celestial YouTube me indica que tenemos 325 personas. Y es maravilloso entonces saber de cada uno de ustedes. Gracias por el cariño, por el aprecio. Porque yo recuerdo cuando yo comencé con este mensaje, los mensajes que yo recibía son los mensajes que mis moderadores andan controlando ahí en el live. Eres un hereje, eres un blasfemo. Pero se les olvidó que el primer hereje, bíblicamente hablando, es Jesús. Marcos capítulo 2. Miren lo que pasa cuando usted no sabe lo que está hablando. Este buen hombre llamado Jesús dice que le llevaron a un paralítico. Escuchen. Marcos capítulo 2 versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Entonces, si ustedes tienen cerebro, si ustedes tienen capacidad de pensamiento, el primer hereje, el primer blasfemo es Jesús. ¿Y por qué Jesús fue considerado un blasfemo? Porque le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Eso fue considerado una blasfemia. ¿Y por qué? Porque los que adoraban al tetragramatón, los que adoraban a Satanás, a Yahvé, al diablo, él dijo en Levítico capítulo 17 versículo 11: la vida del alma en la sangre está, y yo se los he dado para hacer expiación por vuestras almas sobre el altar. La misma sangre hará expiación de la persona. Para que Jehová pudiera perdonar pecado, era necesario matar, era necesario derramar sangre.
Pero este blasfemo de Jesús hizo lo contrario. Él no dijo, no, tus pecados te son perdonados. Por esa razón, los que estaban sentados ahí, los escribas, ¿por qué habla este así? Es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Jehová, solo Dios? El único que podía perdonar pecado era Jehová, pero había que sacrificar un animal, había que derramar la sangre. Pero viene Jesús y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, por esa razón yo le digo a las personas, Jesús es omnisciente, Jehová no es omnisciente. Deberían de poner ahí en su tabla, Jehová no es omnisciente, Jesús sí es omnisciente. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es omnisciente? Porque ellos lo pensaron. Cavilar significa pensar. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaron de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios. Pero yo no creo que hayan glorificado a Jehová, porque el que estaba haciendo esa maravilla era aquel blasfemo. Si usted me dice que yo estoy endemoniado, yo no me preocupo por eso. Jesús fue endemoniado antes que yo. Juan capítulo 10, versículo 20. En el versículo 19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene. ¿Qué significa eso? Este Jesús está endemoniado. ¿Y usted piensa que yo me voy a preocupar porque usted me dice que estoy yo endemoniado? Yo no me preocupo por eso. Yo te puedo aplaudir porque eres demasiado ignorante. No sabes lo que estás hablando. Pero Jesús fue el primer endemoniado. Muchos de ellos decían, demonios tienen. Y si usted dice a una persona, demonios tenés, le estás diciendo que está endemoniado. Y que usted venga a decirme a mí, estás endemoniado, eso a mí no me preocupa. En el versículo 21 decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos como lo está haciendo Francisco Chic en Visión Celestial, enseñando a la gente a comprender su Biblia? ¿Puede un endemoniado decirle a los hombres, abran sus ojos, miren que los están engañando? Por esa razón, gracias porque la sabiduría es justificada por sus hijos. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado en sintonía de visión. Siempre tengo palabras para poder decirle a los hombres, levántate de entre los muertos. Así es que mi agradecimiento para todos los que se unieron con nosotros para este propósito. Son ustedes seres maravillosos. Abajo del video hay un botón unirse ahí en YouTube. Si en su corazón usted siente querer unirse con nosotros, únete con nosotros. Yo le digo a las personas,